Clave Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. LAP Global, la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales, exportar y vender en marketplaces como Amazon, Estados Unidos, Mercado Libre México y otros. Nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.lapglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Oye, Felipe, los 2 sindicatos del Conservador de Bienes Raíces de Santiago iniciaron una huelga legal este miércoles tras no llegar a acuerdo en las negociaciones por reajuste salarial y acusando intransigencia por parte del empleador. Desde los trabajadores señalaron que este año la negociación colectiva, que ocurre cada 3 años, ha sido diferente. Según lo que dice el sindicato, la irracionalidad y ambición han corroído el espíritu histórico del diálogo en el oficio entre los trabajadores y sus administradores. Cierre comillas. Conservador de Bienes Raíces, Huelga, bien especial, no habíamos escuchado esto, no. Pero acusando intransigencia al empleador, acoso laboral, no sé si tiene que ver con Ley Karim tal vez, pero Conservador de Bienes Raíces en huelga en este minuto. El Conservador de Bienes Raíces es una entidad súper importante. ¿Te acordás que antiguamente uno tenía que ir para allá, era como un trámite bien engorroso? Sí. Y después, hoy día se hacen muchos trámites en línea, pero es una institución muy importante. Hay un conservador digamos, en diferentes lugares de Chile. El de Santiago es uno de los más grandes, digamos. Y tú sabes que conectando los temas, la inteligencia artificial es súper útil a mí me ha tocado dar varios talleres a estudios de abogados para que empiecen a implementar inteligencia artificial. Y una de las cosas que más les gusta, que es súper básica de la IA, es poder transcribir manuscritos, digitalizarlo. O sea, tú con ChatGPT o con cualquier LLM, le puedes sacar una foto a un documento escrito a mano y te lo pasa inmediatamente a digital y le puedes pedir que te haga resumen a partir de eso. Entonces el Conservador de Bienes Raíces tiene hojas y hojas de escrito a mano. De hecho, todos los títulos están a mano con esa letra cursiva, no sé si te acuerdas. Claro, sí. Entonces, algo que es como súper básico en el uso de la inteligencia artificial, a los abogados les encanta, que tiene relación con el Conservador de Bienes Raíces. Siempre es bueno decirlo. ¿Qué son los LLM? Rápidamente. Son los Large Language Model, que son estas librerías de datos. Ahí lo podemos conversar con nuestra gran invitada. Ya la vamos a presentar. Pero tiene que ver con todas las fuentes de las que se enriquece, por ejemplo, un ChatGPT. Ah, perfecto. Ya. Pasando a otro ámbito de cosas, la Comisión Nacional de Energía, CNE, publicó el informe Nudo Promedio, PNP, preliminar, documento que detalla todo lo que corresponde a la magnitud de la alza de las cuentas de luz que entrarán en vigencia desde octubre. Recuerden que viene otra alza. Y las alzas promedio que durante ese mes se moverán entre el 12 y el 22% respecto de los precios de julio. En 12 y 22% respecto a los de julio, que ya la recibimos. Para los consumidores de menos de 350 kWh, que incluyan a los clientes residenciales, básicamente. ¿Ya? Sobre eso son a veces pymes un poco más grandes, después vienen las empresas más grandes y después vienen otro tipo de clientes, ¿no es cierto? Pero los clientes, la mayoría de los residentes, de la gente como nosotros, les va a subir entre un 12 y un 22% la cuenta de luz a partir de octubre, según este estudio preliminar de la CNE. En caso de aquellos que demandan sobre los 350 kWh, el alza será de entre 2 y 8%. Esto, solamente para aclararlo, no tiene que ver con todos los cortes de luz que han habido la última semana, con los temas de los vientos. Esto es algo que tiene que ver con el descongelamiento tarifario, que es un subsidio que está pagando el Estado, que de hecho partió en la administración anterior, en el gobierno anterior, y que siempre estuvo pactado que terminara ahora, pero siempre es duro cuando a la gente le suben una cuenta o un commodity, una cuenta que tiene que pagar sí o sí, y esta es una segunda alza, pues ya nos subió todos harto, sí, hace poco, y ahora viene una segunda alza que entiendo que
No estoy seguro si es la última o... No, viene otra después en el verano. Viene otra después en el verano. Del 2025. Así que esa es la situación con la luz. 22% va a subir en octubre. Sí, y de repente alguien me decía acá... 22, perdón. Alguien me decía acá, oye, me subió de 20.000 pesos a 26.000. Ya, puede que a lo mejor no sea mucho, pero cuando las dimensiones de las cuentas más grandes... Claro. Por ejemplo, una pyme que tiene 2 máquinas de estas que refrigeran y todo, esa alza del 15, 20, 30% es ruda. Es súper ruda. Mientras mayor el monto, mayor el alza, por supuesto. Entonces hay que prepararse, no gastarse todo el aguinaldo para el 18 de septiembre y a lo mejor guardar una colita para pagar la luz que viene en octubre. Totalmente. Va a ser un nuevo gasto, así que hay que estar preparado. Oye, y por último, rápidamente, antes de presentar nuestra entrevistada, la economía estadounidense añadió 818.000 empleos menos este abril de 2024 y marzo, entre abril de 2023 y marzo de 2024, que lo reportado inicialmente, informó el gobierno de Estados Unidos ayer. Las nuevas cifras surgen después de un reporte en julio sobre el empleo que fue peor de lo anticipado, lo que llevó a muchos economistas a sugerir que el Banco Central estadounidense, la Fed, ¿no es cierto?, esperó demasiado para recortar las tasas de interés y así estimular la economía. El desempleo subió por 4 meses consecutivos en julio a 4,3% y los empleadores añadieron solo 114.000 plazas. Eso es lo que pasa en Estados Unidos, que es muy importante, lo sabemos, porque influye no solamente temas como el dólar acá, sino que influye en la estabilidad, influye también aquí, de alguna forma, en las decisiones del Banco Central chileno. Totalmente, lo hemos hablado muchas veces. El mercado americano afecta directamente a nuestro dólar, y nuestras muchas cosas más, tasas, como que yo creo que países como Chile seguimos un poco las telas a veces en materia económica de países como Estados Unidos, así que sea 4º mes consecutivo aumento del desempleo, por ejemplo, obviamente súper negativo y nos va a impactar de alguna manera. Así es. Vámonos con nuestra segunda entrevista de hoy. ¿Qué música? Ahí está la música de inteligencia artificial. La música de inteligencia artificial. Vamos a ir cambiando la música, Jesús, otros días, ¿no? Está buenísima esta, pero... Esa, está buenísima. Un día vamos a poner diferente. Vamos a poner música de películas de inteligencia artificial, podría ser también, ¿eh? Por supuesto. Sí. Bueno, estamos con Claudia López, quien es doctora en tecnología de la información e investigadora principal del CENIA, especializada además en un tema súper importante, que es la ética de la IA. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, gracias por acompañarnos en Clave Morse. Y yo quiero contarte que yo hasta hace aproximadamente un año atrás no tenía idea lo que era uno supone la palabra, pero no entendía bien lo que es la ética en la inteligencia artificial, y me acuerdo que me lo explicó la ministra de Ciencias, porque la inteligencia artificial para la ministra es un tema súper importante, y me explicó esto de la ética y de los sesgos, y me quedó súper clarito, y creo que es un tema súper interesante, que estos sesgos que se producen en la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la ética. A ver, pero tratemos de hacer una pregunta bastante general, Claudia. ¿Qué significa una mirada ética en la inteligencia artificial? Hay unas preocupaciones varias que han surgido alrededor de la inteligencia artificial, que se han englobado en el concepto de la ética en inteligencia artificial, que parte de la base de tratar de pensar que la inteligencia artificial no es solo una tecnología, sino que en realidad es más bien algo que nosotros definimos como algo sociotécnico que pasa dentro de una sociedad, y que lo que se trata de hacer con la inteligencia artificial tiene que ver con lo que la gente imagina que puedes hacer con inteligencia artificial, y eso está muy formado por cómo entendemos el rol de la tecnología, el rol de las personas, el rol de las organizaciones, y cómo queremos ir avanzando hacia algunos objetivos, como por ejemplo el desarrollo. Y viendo la inteligencia artificial desde esa perspectiva, desde una perspectiva donde no es solo un LLM o no es solo datos y solo algoritmos, uno puede empezar a mirar que hay algunas implicancias de lo que pasa con la tecnología y con lo que pasa en particular con la inteligencia artificial, y una de las como principales preocupaciones son los sesgos, pero hay varios más, y lo de los sesgos es interesante mencionarlo porque es una de las preocupaciones más iniciales respecto a la inteligencia artificial, que tiene que ver con la idea de que la inteligencia artificial, una inteligencia artificial en particular en un sistema ubicada en una organización, puede generar resultados que a la luz
de nuestra sociedad pueden resultar injustos, que son sistemáticamente injustos, por ejemplo, que pueden funcionar con cierto nivel de precisión para mujeres, pero con un nivel de precisión usualmente más alto para hombres. Y esto puede pasar con distintos grupos de la sociedad, puede pasar con gente de mayor edad o de menor edad, con gente que tiene discapacidades, puede funcionar peor algunas inteligencias artificiales versus otras. Y esa preocupación que nosotros como sociedad diríamos, no, eso está mal que algo funcione peor para ciertos grupos de la población, que más encima son los que son casi siempre considerados más vulnerables, uno dice no, esto no está bien, no debiéramos seguir haciendo inteligencia artificial y que le permitiéramos a estos tipos de inteligencia artificial tener estos resultados distintos. Pero quiero también enfatizar que no es solo lo único que le preocupa a la inteligencia artificial, hay un montón de otros aspectos. El hecho de que la inteligencia artificial, por ejemplo, los LLM, son súper oscuros, uno no sabe cómo están generándose los resultados, sabe que funcionan, casi siempre, pero no sabes por qué está funcionando o cómo está funcionando. Y si uno pone eso en el contexto de un caso como como las leyes, ¿no? Si es que quisiéramos usar una inteligencia artificial para ayudarle a un juez a predecir algo y eso funcionara peor para ciertos grupos de personas que para otras, al menos diríamos, bueno, ok, esto está mal, pero además quiero saber por qué está funcionando peor. Y entonces una de las grandes complejidades que tiene la inteligencia artificial es cómo aumentar su transparencia en términos de decir cómo es que está tomando decisiones, para ver si es que a lo mejor está tomando decisiones de formas que, de nuevo, como sociedad encontramos que son injustas o que están mal y que podamos corregirlas. Y hay muchos más, hay preocupaciones sobre la sostenibilidad, la cantidad de energía y de agua que gasta cosas como los LLM, hay preocupaciones sobre cómo afectan los derechos humanos y cómo asegura que haya control humano al final del día cada vez que usamos inteligencia artificial. Entonces hay muchas cosas, pero todo tiene que ver con cómo nos parece a nosotros en términos como de sociedad y de individuos que le permitimos a la inteligencia artificial hacer, o qué está bien o qué está mal, y en qué medida los beneficios de la inteligencia artificial se distribuyen más o menos equitativamente, a lo mismo que los costos. Si los costos los vamos a pagar ciertos lugares del mundo, pareciera razonable esperar que también los beneficios llegaran a esos lugares. Entonces, ahí hay varias aristas. Claudia, te voy a hacer una pregunta más profunda y filosófica aún, que está muy bueno lo que comentaste. Hablando del sesgo particularmente, porque hay un mar de cosas que podemos hablar y podríamos estar hasta pasado mañana aquí, Daniel, sobre todo yo que me apasiona mucho el tema. Sesgo, se le acusa a la inteligencia artificial de que efectivamente puede tener sesgo. Por ejemplo, si tú le dices, hazme una imagen de un hombre millonario, lo más probable es que te haga un hombre de piel blanca y no te haga una persona de tez morena. Cuando los principales millonarios a veces están en el Medio Oriente también. Por supuesto, necesariamente en Estados Unidos. Exactamente. O si tú le dices, hazme una persona, que el típico ejemplo que a mí me toca conversarlo en las clases que hago o en algunos talleres. Hazme la imagen de una persona no binaria. Siempre te hace la imagen súper parecida, que es como, no sé cómo definirla, pero con una persona que no parece ni hombre ni mujer, con el pelo como medio rapado por el lado, hacia el lado. Yeah. Entonces, efectivamente eso puede estar mal, porque puede ser un sesgo, pero por otro lado, como me decía la otra vez un gerente general de una empresa que le hice un taller, me decía, pero está bien, si es la mayoría. Y al final estos LLM o Large Language Model se alimentan de muchas librerías y tratan de agarrar como la mayoría de las respuestas que considera como pertinente. Yo le pregunto ahora a ChatGPT, mientras estamos hablando con Claudia, ¿es Venezuela una dictadura o es una democracia? Y normalmente las respuestas son súper polite. Me parte diciendo, en teoría es una democracia, pero muchos observadores internacionales han detectado anomalías, etc. Entonces, ¿hay sesgo? ¿O está bien, por otro lado, que si yo le digo, hazme un hombre millonario, está bien que me muestre un hombre blanco porque es lo que mejor puede representar esa búsqueda? Es una súper difícil pregunta en el sentido de que me parece a mí que hay que aceptar que las respuestas en alguna medida son contextuales, no hay una respuesta como generalista a cuál es la forma correcta de caracterizar a una persona con ciertas cualidades. Me parece a mí, y voy a tratar de separar como dos tipos de respuesta. Hay una que es como la pregunta sobre cómo caracterizamos a las personas y cómo las imágenes se concretizan algunos idearios que tenemos respecto de, no sé, quiénes son gerentes y quiénes no son gerentes, ¿no? Que quizás es una palabra que ni siquiera tiene como género asociado, pero cuando uno lo mete a ChatGPT, los gerentes van a ser hombres, ¿no? Y entonces ahí el cuestionamiento es, oye, ¿queremos describir o queremos que estos sistemas describan el mundo tal como es y tal como ha sido en el pasado? ¿O queremos, y con eso perpetuarlo para
salir adelante, ¿no? Porque siempre vamos a, si es que le vamos a preguntar a ChatGPT eso, y cada vez que busque a alguien cómo son los gerentes, vamos a perpetuar esa idea de cómo han sido los gerentes en el pasado. Y entonces la pregunta para la tecnología y para la inteligencia artificial en general es, si es que el funcionamiento es siempre basado en lo histórico, solo nos vamos a remitir a lo que hemos sido capaces de hacer anteriormente como sociedad, o nos vamos a permitir y dar la oportunidad de reimaginar y repensar las formas en que queremos comunicar estos tipos de caracterizaciones de las personas, y quizás decir, ok, ha sido en el pasado así, pero nosotros tenemos una agencia como desarrolladores, como gente que pide qué tipos de inteligencia hacer, de decir, no, pues quizás que debiéramos comunicar otras cosas, debiéramos crear otros idearios. Entonces, ahí es muy importante. Ahora, pero si es que, por eso digo, es contextual, ¿no? De repente lo que quiero es hacer una mirada del pasado simplemente, pero me parece mucho más preocupante cuando estamos hablando de cosas de chat como ChatGPT, o incluso en versiones anteriores como era Google, antes de que existiera como toda esta búsqueda de usar los LLM en los buscadores, en que uno a veces quiere información simplemente factual del pasado, pero cuando va a... Y ahí puede permitirse el sesgo y entenderlo, ¿no? Pero cuando lo que voy a hacer es ser la fuente de información para las futuras generaciones, entonces lo que estoy haciendo es cerrando las formas de imaginar cómo esto puede ser distinto. Impedir la evolución. Exacto. Oye, yo te quería contar una anécdota de un amigo, o sea, no es tan amigo, pero es conocido, que él le gusta escribir y está escribiendo una novela. Entonces me dijo, voy a hacer algo muy fácil, voy a ponerme en el ChatGPT y voy a empezar a caracterizar los personajes, es decir, cómo podría ser un gerente de una empresa que está en quiebra, y listo, un par de datos, y le aparece un perfil y va armando el relato. Y yo digo, oye, pero ¿y la creatividad? No me preocupes, si yo quiero algo que se venda bien, y si esto es lo que se vende bien, es como la fórmula Hollywood, tú pones ciertas cosas y sabés que se van a vender bien, ¿ya? Entonces, igual es un tema complejo. Pero la pregunta, ese era solo un comentario. La pregunta es la siguiente: ¿cómo las empresas como OpenAI, ¿no es cierto?, como todas estas empresas que están generando inteligencia artificial, establecen estas normas éticas dentro de lo que hacen, o simplemente tienen una actitud de decir, oye, nosotros entregamos los datos, entregamos la información, y no es responsabilidad nuestra la ética, porque en el fondo estamos entregando lo que está, lo que es el resultado de la máquina, y si ponemos esto en Machine Learning, lo que va aprendiendo la máquina? ¿Cómo se está dando eso a nivel corporativo de las empresas, que son las fuentes que nosotros ocupamos al final? Súper interesante pregunta. Voy a tratar de ponerlo como en perspectiva semi-histórica, como el pedacito de historia que uno tiene, ¿no? Pero yo diría que inicialmente no era una preocupación, que había un foco muy importante en la tecnología, que dados los escándalos que han surgido, todas las grandes organizaciones tienen algún componente que es un grupo de ética en inteligencia artificial. La tiene Google, la tiene Meta, la tiene OpenAI. OpenAI le llama IA segura. El riesgo que hay, y esta es mi opinión personal, hay mucho de relaciones públicas en lo que significa tener un grupo de ética en inteligencia artificial, y hay una cuestión ahí que es muy compleja seguramente para las organizaciones, que es en qué medida ese grupo tiene peso, claro, a la hora de cambiar decisiones, y es que esas decisiones tienen un efecto económico, ¿no? Financiero. Entonces, ahí hay un problema para las corporaciones, y de nuevo, opinión muy personal, a mí me parece que como sociedad no le podemos dejar a las organizaciones las decisiones importantes sobre qué permitimos o no que la inteligencia artificial haga, y cuál es el tipo de inteligencia artificial que debe haber, porque esa gente es gente que está contratada, no es gente que tiene el objetivo de representar las preocupaciones de la sociedad. Ya, pero tú dices, ya no le dejemos eso a las empresas, sino en el fondo a la legislación, que hay legislación existen, claro, pero ¿existe legislación que esté ya incorporando esto, o todavía es muy luego? Bueno, la inteligencia artificial que sacó la Unión Europea entró en acción hace como, no sé, una semana atrás, y hay mucho todavía que por hacer, ¿no? Pero yo diría que hay más que mucho por hacer. O sea, hoy en día el chileno Antemuco, que hizo la canción de Bad Bunny, nadie tiene idea a quién le corresponde esa ganancia, porque tuvo millones de reproducciones, ni si a Bad Bunny, si al chileno en Temuco, si Miti Mota. La Scarlett Johansson, cuando dijo que iba a demandar a OpenAI porque están ocupando su voz sin su permiso, sí. Sam Altman le pidió perdón, pero no hay ninguna demanda posible acá, porque estos temas todavía no están ni siquiera escritos en la legislación. Claro. La tecnología, y aquí termino, la tecnología siempre va más rápido que los estados y que las leyes, y la inteligencia artificial ya ni siquiera es tecnología, va por otra autopista al lado que nadie termina de entender. Así que yo diría que en materia legal, y me ha tocado revisarlo mucho con muchos estudios de abogados chilenos,
está súper en el aire todavía, los temas con respecto a la IA. ¿Así es, Claudia? Es cierto, hay mucho por hacer. A mí me alegra mucho que es una discusión que se está teniendo en este momento, está a punto de votarse en general en la Cámara de Diputados la ley que propuso el Ejecutivo, pero esto responde también a una discusión que hubo antes en el Senado, a un trabajo que se hizo con expertas y expertos en la Cámara de Diputados, y la mesa se hizo en el Senado, pero además hay esfuerzos en distintos lugares. La ONU ha definido cierta resolución al respecto, hay instancias intergubernamentales que están entendiendo que esto es un problema a nivel mundial y que de hecho no nos sirve tanto tener una ley acá en Chile que sea súper diferente de las leyes que hay en otros lugares, porque la inteligencia artificial es en general transnacional y entonces tenemos que tener de algunas maneras consensos de cómo hacemos que estas regulaciones, que podemos llegar a consenso aquí internamente, también tengan lugar desde empresas que funcionan desde afuera, pero también cuando nosotros generemos inteligencia artificial y vayamos a venderla a otra parte. Entonces hay muchos desafíos, pero al mismo tiempo, para no dejar como la idea de que solo la regulación va a resolver esto, también hay que cambiar nuestras prácticas de hacer inteligencia artificial. También tenemos mucho que hacer desde la educación y desde las formas en que hacemos inteligencia artificial, de que no aparezca que hubiera algo disjunto entre la preocupación ética o la preocupación por la sociedad y la tecnología, porque no es cierto que estas cosas funcionan en carreras paralelas. Lo verdadero es que hacemos toda la tecnología que se nos ocurra hacer, que nuestra mente y nuestra sociedad nos da espacio para hacer. Y luego esa tecnología va a influenciar nuestras vidas. Entonces es muy necesario entender que no hay esa abstracción total de la tecnología y que simplemente hacemos lo que los datos históricos nos dicen, porque incluso en ese paso yo estoy decidiendo cuáles son los datos históricos que estoy usando. Claro. Entonces tenemos como personas técnicas no solo la preocupación, sino que a mí me parece que más y más el deber de hacernos cargo de ese poder que tenemos. Claudia, antes de terminar, y soñando un poco o proyectando un poco, ¿cómo se viene el mundo para ti en los próximos años? Los que estamos inmersos en la IA, por lo menos yo estoy súper Qué preguntaza, ¿no? Estoy súper como expectante y realmente no sé qué va a pasar de cómo va a ser el mundo en 3 años más, por ejemplo. Claro. O sea, entiendo que va a ser mucho más, todo va a ser mucho más potente, pero ¿hasta qué punto vamos a tener, por ejemplo, todos realmente un asistente virtual que te va a hacer todo, desde pagar tus cuentas hasta coordinarte el fin de semana, hasta no sé qué? ¿Cómo lo ves, Claudia, con respecto a la inteligencia artificial? La verdad es que de los imaginarios posibles, a mí el que me convence más es el de los asistentes virtuales disponibles. A mí lo que me preocupa de eso es que está como destinado a crear un mundo más desigual que el que tenemos, ¿no? Que no tengamos acceso a esos asistentes virtuales, que no tengamos la alfabetización digital requerida para poder utilizarlos de manera correcta. Así como tú usas ChatGPT, pero yo pongo ChatGPT en otro escenario, va a ser usado con seguramente otros tipos de productividad. Va a aumentar las brechas. Entonces, a mí me parece muy, muy preocupante las brechas que va a generar y que esas brechas además puede que terminen siendo más invisibilizadas aún que lo que son hoy día, ¿no? Porque hay todo un boom en este momento con la inteligencia artificial generativa y lo que pueden hacer los LLM, pero hay mucha inteligencia artificial predictiva que más y más se está utilizando en las empresas y en las organizaciones y en el Estado, que si tienen los problemas de sesgos, que si tienen los problemas de oscuridad, van a generar más inequidades, o podrían, no sé si es que verdad va a ser así, pero podría pasar si es que no estamos atentos y no somos capaces de hacer auditorías y no somos capaces de exigir transparencia. Y bueno, si es que eso lo implementa el Estado o lo implementan las empresas que, no sé, ofrecen servicios gratuitos, esos van a ser servicios que van a ser usados y que van a, seguramente, cuando perjudiquen, van a perjudicar a las poblaciones más vulnerables y no a las menos vulnerables, porque usualmente esas poblaciones tienen el derecho a elegir. Por eso yo creo que es importante que la complementación entre la inteligencia artificial y las personas, y que finalmente en base a esas dos se toma una decisión. El ejemplo claro, yo siempre digo de Notco. Por ejemplo, Notco mete toda una inteligencia artificial que yo sepa y saca un producto que es igual a una hamburguesa, al sabor y todo, pero eso lo prueban chefs. Los chefs dicen, sí, pero ¿sabes que realmente para que parezca una hamburguesa rica tenés que ponerle esto otro? Y se van mezclando el ser humano con la inteligencia artificial como apoyo. Eso sería lo ideal, ¿no? Por supuesto, las técnicas de diseño participativo y co-creación tienen que ser parte de la solución de lo que está pasando
pasando con la inteligencia artificial, y eso ese es el comienzo, ¿no? Es el comienzo de decir, necesitamos involucrar a quienes van a ser afectados, pero de verdad yo creo que es el comienzo, como que hay que también cuestionar quiénes toman decisiones sobre cuáles son las inteligencias artificiales que hacemos, así como cuál es la idea, para qué hacemos inteligencia artificial. Hay un ejemplo que, si me permiten, sí, dale. A mí me gusta tratar de relevar, porque pasa mucho que, por ejemplo, los primeros usos de inteligencia artificial como predictiva, casi siempre lo que tratan de hacer es, por ejemplo, identificar dónde están los crímenes pequeños en las ciudades, así como cuando uno la carterea, ¿no? Algo así. Claro. Y está bien, nosotros estamos acostumbrados y eso nos afecta a la vida y quizás hay que hacerlo. Pero hay muchos menos esfuerzos para usar esas mismas tecnologías para identificar dónde se dan los delitos de cuello y corbata, o los delitos económicos, que quizás tienen un impacto mucho más grande en la sociedad en términos de cuánto daño le hacen al país. Claro. Y entonces igual hay que como repensar para qué estamos usando la inteligencia artificial, y si es que simplemente lo estamos usando para hacer procesos más productivos, o quizás un estado más represivo, un estado que está vigilando todo el tiempo, pero está vigilando a la gente que quizás es más pobre, pero quizás hay que mirar como desafiar un poco dónde está el poder, y usar la inteligencia artificial para eso, para repensar cómo redistribuimos el poder y la riqueza en la sociedad. Eso es precisamente el tema de la ética en inteligencia artificial. Claudia López, doctora en tecnología de la información e investigadora principal del CENIA, y además especializada en ética de la IA. Muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y les quiero contar a ti, Claudia, y también a ti, Felipe, que ya viene el Día Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado. Los invito a revivir este episodio y todos los episodios buscando la palabra Clave Morse en Spotify. Además están los capítulos de la entrevista en YouTube, y escucharnos de 9 a 10 de la mañana de lunes a viernes a través de la 92.9 FM y en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Un abrazo y nos vemos y nos escuchamos mañana. Comunidad Feliz.